Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más acompañarnos, estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Mi querida esposa Damaris y yo le saludamos, le agradecemos por su amabilidad, su cariño y disponibilidad en estar con nosotros para tomar su tiempo juntamente con su familia para oír la palabra de Dios. Abra su Biblia por favor conmigo en Juan capítulo 8 versículo 37. Ese mensaje se llama Dando cabida a las Escrituras. Dando cabida, lugar, espacio, atención, dando un sitio. Juan capítulo 8, versículo 37. Jesús, hablando a los escribas y fariseos, los saduceos y el pueblo, dijo la última parte de ese versículo, la parte C. Porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. En muchos cristianos la palabra de Dios no tiene cabida, no tiene espacio, no dan un tiempo, no dan un sitio, no dan una prioridad. Entonces es muy importante usted tomar su tiempo y usted dar cabida, lugar, atención a la palabra de Dios. Debemos nosotros dar esta importancia que a la palabra de Dios merece. En cualquier parte del día, la parte que a usted le convenga, la parte que usted no tenga ninguna otra interferencia. Lo bueno es despertar con la palabra de Dios e ir a dormir con la palabra de Dios. Dice, porque en mi palabra no haya cabida. O sea, Jesús estaba hablando al liderazgo, al pueblo también. Pero ellos no tenían interés de escudriñar las Escrituras para saber si él era el Mesías, el ungido, el Cristo, el enviado de parte de Dios. Entonces, dar lugar es un tiempo, un espacio, una importancia más acentuada en su vida, en su corazón. Así como nosotros ingerimos alimentos todos los días, físicamente, para sostenernos, para darnos energía en nuestro cuerpo, necesitamos la palabra de Dios espiritualmente, para darnos energía, para nosotros poder continuar, para orar, para ayunar, para discernir en la gran batalla espiritual que todos los cristianos están enfrentando ahora mismo en todo el mundo. Si damos tiempo para tomar los alimentos, debemos dar tiempo también para comer de la palabra de Dios, de las Escrituras. Muchas personas dejan para el último lugar, ya cuando están sonolientos, cuando van a dormir, para leer la palabra de Dios, cuando ya están cansados. Pero debemos dar lugar. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué espacio ocupa? ¿Qué prioridad ocupa en tu vida la palabra de Dios? La razón de tantos cristianos débiles, sin la unción y el poder de Dios, la autoridad de Dios, es que sencillamente ellos no están dando tiempo para la palabra de Dios. Tienen tiempo para todas las cosas. Tienen tiempo para sus familias, para salir. Tienen tiempo para sus hobbies, sus deportes. Tienen tiempo para el celular. Tienen tiempo para la televisión. Tienen tiempo para las redes sociales. Pero no tienen tiempo para la palabra de Dios. Entonces, durante esos días de la pandemia, días de incertidumbre y malestar, es importante comenzar y terminar el día recargando nuestra alma en la palabra de Dios. Tu alma es la forma en que tú piensas, tú sientes y tú eliges. O sea, tu alma es tu conciencia, son tus emociones y es tu voluntad. Es tu alma. Y si tú empiezas con la palabra de Dios cada día por la mañana, si tú buscas a Dios temprano en la mañana, lo vas a encontrar durante todo el día. Es una cuestión de disciplina. Así como tu cuerpo físico, que yo acabo de decir, necesitamos alimentos, nosotros necesitamos todos los días mantenernos saludables espiritualmente hablando en nuestra alma cuando nos alimentamos y nos recargamos de la palabra de Dios, tanto emocionalmente y espiritualmente. O sea, tu conciencia, tus emociones y tu voluntad deben estar llenas de la palabra de Dios para tomar decisiones sabias, decisiones con discernimiento, entendibles, para que no haya consecuencias el día de mañana. Decisiones importantes se hacen en oración, en el ayuno y en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual, es nuestro mapa, nuestro guía. Entonces nosotros tenemos que tener eso muy presente en nuestro corazón. Es la palabra de Dios que va a cambiar a usted.
No es ningún programa en su iglesia. Es la palabra de Dios que va a cambiar a usted individualmente. Hay cristianos que solamente van a la iglesia una vez al domingo. Entonces, oyen la palabra de Dios 30, 35, 40, 45 minutos, comen una vez al día. ¿Qué pasaría con usted si usted comiera una vez al día los alimentos físicamente para su cuerpo? Cristianos comen de la palabra de Dios una vez a la semana. Una vez a la semana. Tenemos que comer todos los días, pero cristianos comen la palabra de Dios espiritualmente una vez a la semana. ¿Qué pasaría con usted si aún comiéramos una sola vez durante el día? Por lo menos son 3 comidas. Pero cristianos comen de la palabra de Dios espiritualmente una vez a la semana. ¿Y cómo podemos recargar nuestra alma? Estudiando, buscando, escudriñando, entrando en la palabra de Dios todos los días. Jesús dijo, no solamente pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entonces la Biblia es vida. Cuando nosotros leemos, sea el problema que tengamos, necesitamos un consejo. Ella es vida. Ella es nuestra brújula. Ella nos guía. No solo necesitamos abrir la palabra de Dios cuando necesitamos ser levantados espiritualmente, pero todos los días mantener una disciplina, alimentarnos de ella constantemente para estar nutrido y creciendo en la verdad y en el amor. No nos vamos a preparar para cuando llegue un problema. Estamos listos y preparados para cuando llegue el problema. Cuando llegó la pandemia, agarró muchos cristianos, muchas iglesias y aún muchos ministros sorprendidos, y muchos se han enfriado, se han descarriado. Muchas iglesias abrieron y la gente no regresó, y aún muchos pastores han declinado en su fe. ¿Cuántos emails yo he recibido que querían dejar las iglesias de los pastores y dejar los ministerios porque se sienten desanimados, derrotados, fracasados, porque la gente no regresó? Y aún en sus propias vidas no estaban listos para la pandemia. Tenemos que estar listos. Si nosotros desarrollamos este hábito, quizá usted ya lo desarrolló durante la pandemia, teniendo más tiempo en su casa, de abrir la palabra de Dios, comenzar el día y terminar el día con la palabra de Dios. Pero donde quiera que usted esté, deje la Biblia abierta, para que la próxima vez, cuando usted la vea, usted continúe leyendo. Porque si usted deja la Biblia cerrada, hay una gran probabilidad, hay una tendencia que usted la pase por alto. Pero si dejas la Biblia abierta, entonces continuarás leyendo donde paraste la última vez, y será fácil recordar, te será más fácil recordar. Entonces tenemos que tener una consistencia, perseverancia, determinación en la lectura de la palabra de Dios. Y si algo has desarrollado durante esa pandemia, espero que sea el hábito de leer diariamente la palabra de Dios, de llenarte de la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo usted lea, cuánto tiempo usted tenga, tal vez 5 minutos, tal vez 10, tal vez 15, durante el día, 20, o antes de ir a trabajar, o durante el break, el lunch, en su trabajo, o por la noche. Pero tenga esa costumbre de leer la palabra de Dios todos los días. Deja que la palabra de Dios te cambie, deja que la palabra de Dios te llene. La palabra de Dios hará que tú veas a ti mismo completamente diferente, porque ella te va a cambiar. Verás a los demás cambiados por el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Verás las circunstancias cambiar en tu vida. Todo eso depende de tu relación con Dios. Isaías capítulo 50, versículo 4 dice, una tremenda escritura: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. Fíjate bien en la palabra de Dios. Para que yo sepa consolar a los fatigados, mañana tras mañana, o sea, diariamente, me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Isaías capítulo 50, versículo 4. Todos los días, mañana tras mañana, Él me despierta y me da palabras de sabiduría. Está escrito aquí en Isaías 50, versículo 4. Que eso sea una realidad para tu vida. Tal vez estás cansado, tal vez estás exhausto. Necesitas nutrir tu alma. Necesitas mantenerte emocionalmente saludable, comenzar el día y terminar el día en la palabra de Dios. La victoria Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que tomar posesión y tener una actitud de victoria. Recuerda cuando Cristo fue tentado en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, Él usó la palabra contra el diablo. También está escrito, también está escrito, también está escrito. El diablo también usó las escrituras.
pero Cristo lo rebatió también con la misma palabra. Entonces usted tiene que tener la palabra en su mente, en su corazón, guardada dentro de su alma. Palabras de sabiduría, palabras de poder, palabras de autoridad, palabras que rompen el poder del diablo, como la Biblia mismo dice en Jeremías: mi palabra es martillo que rompe la roca, es fuego. Cuando usted conoce la palabra de Dios, ella es autoridad en su vida. La autora cristiana Eleanor L. Doan nos dijo que un hombre de aquí de California, Estados Unidos, llamado Edgar C. Watts, a muchos años atrás, de 84 años, había leído la Biblia 161 veces y lo hizo con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque leyó 161 veces la palabra de Dios teniendo un ojo solo. Solo tenía un ojo. Y leyó la Biblia 161 veces. Este hombre de 84 años aquí en California, Edgar C. Watts. Y nosotros tenemos los dos ojos. Y usted tiene los dos ojos. ¿Y cuántas veces usted ha leído la palabra de Dios de capa a capa para tener un entendimiento completo, panorámico de la Biblia? ¿Cuántas veces usted ha estudiado la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo? Los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos. ¿Cuántas veces usted ha leído los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, el Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las epístolas generales, el Apocalipsis? Hay cristianos en nuestra iglesia que nunca han leído la Biblia capa a capa. Es vergonzoso aún mencionar y decir, pero yo he encontrado cristianos de años y años y años que nunca han leído la Biblia por completo. Usted solo puede conocer a Cristo y a Dios a través de su palabra. Si usted dice que conoce a Cristo y conoce a Dios, no conoce su palabra, eso no es verdad. Porque la única manera que usted puede conocer a Cristo y usted puede conocer a Dios es por medio de su palabra. El historiador Shelby Foote pasó 20 años escribiendo casi 3.000 páginas de sus 3 volúmenes de Civil War a Narrative, la narración de la guerra civil o la narrativa de la guerra civil americana. Leyó más de 300 libros como parte de su investigación y a menudo pasaba, ese hombre Shelby Foote, 6 horas sumergido en la lectura para poder escribir sus 3 volúmenes. Llevó 20 años para escribirlo sobre la guerra civil. Es el mejor libro, el libro más valioso, el libro más sobresaliente, el modelo sobre la guerra civil. 3 libros de Shelby Foote, una narrativa sobre la guerra espiritual. Pasaba él 6 horas diarias leyendo libros y leyó más de 300 libros como parte de su investigación. Ahora yo hago la pregunta: si leer libros de un conflicto militar es provechoso, es rentable, cuanto más leer será de valor y de provecho leer la palabra de Dios e inundarnos de la palabra de Dios. ¿Podríamos nosotros pasar horas leyendo la palabra de Dios para inundarnos y deleitarnos en la palabra de Dios? La mayoría de los cristianos sí leen la Biblia, pero no leen la mayoría lo suficiente o no la conocen lo suficiente. Hay una crisis, necesitamos volver a la palabra de Dios, porque hay una crisis del entretenimiento en la iglesia, de cosas que no tienen por qué ser, que iglesias están llenas y pastores llenaron iglesias de tantas cosas menos de la palabra de Dios. ¿Usted ha reparado cuando usted va a una iglesia que el púlpito generalmente está en el medio, en el centro de la iglesia? En el medio está la plataforma, pero está en el centro. ¿Por qué en el centro? Porque la palabra es lo principal. Más principal que la alabanza, más principal que anuncios, más principal que ningún programa, más principal que cualquier cosa. Es la palabra de Dios primero. La palabra de Dios es el centro. El púlpito está en el centro de la iglesia. La palabra de Dios es lo más importante. Es la predicación, el entendimiento de la palabra de Dios. Porque cristianos están alabando a Dios, a un Dios que no conocen. ¿Por qué? Porque no conocen su palabra, no conocen las Escrituras.
Entonces, dedicar 6 horas leyendo sobre un conflicto militar es provechoso. ¿Cuánto más si dedicáramos nosotros 6 horas para leer la palabra de Dios? Muchos cristianos leen solamente un capítulo brevemente de la palabra de Dios cada mente, una media hora quizá. Pero ¿qué parece dar una escapada espiritual e inmergirnos, sumergirnos y hacer una inmersión más profunda en la palabra de Dios? La Biblia dice que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No significa 24 horas. Nadie puede estar 24 horas sumergido en la palabra de Dios, leyendo la palabra de 24 horas, sino significa a menudo, continuamente. ¿Por qué? Porque necesitamos estar continuamente en la palabra de Dios. ¿Qué le parece hacer un retiro de un día o una noche o un fin de semana completo para sumergir el corazón y el alma en las Escrituras? Salmo 17:4 dice, deleítate en el Señor. Salmo 119:16 dice, y me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Leer la palabra de Dios es un regocijo, es una alegría, es un gozo, es una felicidad. Regocijarse en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Es algo extraordinario. Con la palabra de Dios cambia vidas, cambia un versículo, cambia una persona para siempre. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Es importante usted deleitarse en la palabra, planificar una escapada espiritual para deleitarse y disfrutar de las delicias que se obtienen de meditar en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Muchos cristianos empiezan en enero de cada año, voy a leer la Biblia en todo el año. 2, 3 semanas después ya la dejaron. Pero un estudio reciente dice que las personas tocan el celular 2.624 veces al día. 2.624 veces al día. ¿Cuántas veces usted abre la palabra de Dios para leer la palabra de Dios? Si usted no lee, usted no va a crecer espiritualmente, usted no se va a desarrollar espiritualmente, Dios no podrá usar su vida. Usted tiene que hacer tiempo en la palabra de Dios. El cristiano que no lee la palabra de Dios no conoce a Dios, porque la única manera de usted conocer a Dios es a través de su palabra. A.W. Tozer, A.W. Tozer, que fue un gran autor y ministro y pastor cristiano, dijo, la palabra de Dios bien entendida y obedecida es el camino más corto hacia el crecimiento espiritual. Usted no puede crecer sin la palabra de Dios. Eso es imposible. Usted encuentra gente a veces en la calle y dice, oh, yo tengo fe, pero usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. No, entonces no tiene fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Cristo es el principio de la fe, Cristo es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12, bien claro. Él es el autor y consumador de la fe. Nadie tiene fe si no conoce a Cristo. Nadie puede conocer a Dios si no conoce su palabra. Eso no existe, eso es irreal. Eso no es verdad. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Así como este escritor, Shelby Foote, que escribió sobre la guerra civil, pasaba 6 horas diarias leyendo más de 300 libros que usó para su investigación, y escribió su libro sobre la guerra civil. 3 volúmenes. Llevó 20 años después de su investigación y pasó un tiempo tremendo leyendo. Cuanto más nosotros debemos hacer un espacio, un sitio, un lugar, memorizar la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra no tiene cabida, no tiene lugar, no tiene prioridad, no tiene preeminencia en su vida. Estaba hablando de los escribas, fariseos, saduceos y el pueblo. ¿Será que Jesús tiene cabida en su vida a través de su palabra? ¿Será que Jesús tiene un lugar en su vida de proeminencia a través de su palabra? Es muy importante usted despertar con la palabra de Dios e ir a dormir con la palabra de Dios. Es probado psicológicamente, los psicólogos lo dicen. Es muy importante. Cada que estudió psicología, mi hija puede atestiguar. La última cosa que usted ve y lo último que usted lee, lo último que usted ve y lo que usted lee, lo que usted oye antes de dormir es lo que va a estar en su mente. Usted a veces sueña con lo que usted oyó, con lo que usted vio y con lo que usted escuchó. Cuando voy a dormir yo escucho a David Jeremiah o Tony Evans o leo el sermón
que voy a predicar como ahora, o leo la palabra de Dios, o leo un libro que estoy leyendo. A veces hago todos los 5 antes de dormir. A veces hago uno u otro durante el día para no acumular mucho durante la noche. Pero lo último que yo hago antes de dormir es oír y leer la palabra de Dios. Te queda grabada en tu mente, queda grabada en tu conciencia. Es probado eso con la ciencia, los psicólogos, es probado que lo que usted lee, lo que usted ve y lo que usted oye queda grabado en su mente durante la noche. Entonces, haga un espacio, haga una cabida, haga un sitio, un lugar y memorice la palabra de Dios. Es nuestra obligación, es necesario, es imperativo, es de importancia que cada cristiano tome lugar para oír la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:37, la última parte, la parte C, porque mi palabra no hay cabida. Ella no haya cabida. No tiene lugar. No encuentra lugar en sus vidas. ¿Será que la palabra de Dios encuentra lugar en tu vida? ¿Será que la palabra de Dios encuentra lugar en la vida de tu familia, de tus hijos? La palabra de Dios es la única que puede cambiar el hombre. Es la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, es Dios hablando a usted. Cuando usted ora, usted habla a Dios. Entonces todos los días empiece con la palabra de Dios. No empiece navegando en tu celular, mirando los emails, mirando las noticias, navegando en tu celular, surfeando, como dice, en la internet. No, empiece en la palabra de Dios. Cada cosa tiene su lugar. Y termine el día en la palabra de Dios y Dios le llenará. Recuerda lo que Dios dijo a Josué capítulo 1. Y meditarás en este libro de la ley de día y de noche, o sea, constantemente. Haciendo eso, harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Si usted medita y da lugar y preeminencia y cabida y espacio y sitio a la palabra de Dios, todo te irá bien. Porque usted está poniendo a Dios en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos dice las Escrituras bien claro en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Busque a Dios primero y todo lo demás será añadido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendiga a mis hermanos y mis hermanas que han oído esa palabra en el mundo del habla hispana. Te pedimos, Señor, que ellos puedan hacer cabida, lugar, espacio, sitio en sus corazones. Jesús dijo, porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, en el medio de ese problema, de esa pandemia, de ese COVID-19 mundial, muchos se han apartado de ti, teniendo oportunidad de estar en sus casas y meditar, y estudiar, y escudriñar la palabra de Dios. Te pido, Señor, que tú puedas poner ese deseo ardiente en sus corazones de volver a tu palabra. Bendiga a nuestros hermanos, bendiga a nuestras hermanas, sobre sus necesidades físicas y espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a nuestros sembradores que mes tras mes nos ayudan con nuestros 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo y nuestra escuela bíblica. Bendícelos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas poner un deseo en sus corazones de ellos leer tu palabra y estudiar tu palabra y conocer tu palabra. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Queden con nosotros unos minutos más para mirar un pequeño video de unos 4 o 5 minutos sobre lo que estamos haciendo en las misiones mundiales alrededor del mundo. Y muchas gracias por su colaboración financiera, gracias por su oración, por su respaldo hacia nuestro ministerio. En el medio de esa pandemia, Dios ha sido fiel, no nos ha fallado. Y continuamos sosteniendo a los misioneros, el Instituto Bíblico en la India. Continuamos bendiciendo a naciones pobres con alimentos, con ropas, o sea, con comidas, con medicinas. Ahora acabamos de enviar a India toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de arroz. Usted verá en la página nuestra de la internet www.josueirion.org
en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales. Acabamos de enviar toneladas de alimentos a la gente pobre y necesitada en India. Ayúdenos y Dios ha de bendecirle de una manera extraordinaria. Dios le bendiga a usted, su casa, su familia, sus hijos. Muchas gracias por una vez más haber estado con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Le habla el reverendo Josué Irión. Si este mensaje y los demás mensajes han sido de bendición a usted y su familia, usted puede colaborar si usted desea financieramente con este ministerio. Al momento, en este año del 2025, estamos sosteniendo a 72 misioneros financieramente en todos los continentes del mundo. En nuestra escuela bíblica, el Instituto Josué Irión que tenemos en la India, donde entrenamos a pastores, evangelistas, misioneros, maestros para regalar a la India para el Señor Jesucristo. Nuestros misioneros están en todos los continentes del mundo, en las trincheras de las misiones mundiales, en países árabes, países libres, países cerrados al Evangelio, países musulmanes, islámicos, países hinduistas, países budistas, países que es muy difícil predicar el Evangelio. Le agradecemos mucho por vuestra colaboración financiera. Bendiciones a usted y su familia. Y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order
mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es usted puede entrar, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias.